Maticemos, no todos los nombres de director pasaban igual de inadvertidos. El de Griffith, por ejemplo, allá por 1914 era aún si cabe más anónimo que el de Pastrone. No obstante, estaba ya cerca de conseguir lo que 2 décadas después Frank Capra empezaría a convertir en tendencia, situar el nombre del director por encima del de la película. Tras dejar la Biograph pasó a la recién formada Reliance Majestic, en realidad un consorcio de pequeñas productoras independientes pero que ya apuntaba maneras. Baste decir que tenía sus estudios principales en el mismísimo Sunset Boulevard. Títulos de este periodo son Hogar, Dulce Hogar, con las hermanas Ghisi, La batalla de los sexos, Solo con Lillian y con el inglés Donald Crisp de protagonista, y finalmente El escape, rara incursión del director en el terror a partir de un cuento de Edgar Allan Poe. En marzo de ese mismo año se estrenará su primer largo, Judith de Betulia. Curiosamente bajo el sello de la Biograph. La razón es sencilla, Griffith había rodado la película sin el beneplácito de sus jefes en lo tocante a la duración. Ya con la película terminada se produjo el divorcio con la productora. El director dio el portazo llevándose consigo todo su elenco de actores y técnicos. La Biograph se vengó y esperó a después del finiquito para estrenar la cinta, todo al objeto de privarle de participar en los beneficios por taquilla que productora y director tenían estipulados por contrato. No se puede ganar siempre. Basada en la Judith bíblica, interpretada por Blanche Sweet, y con otro de sus habituales, Henry Bevat Hall, en el papel de Holofernes, la temática y los medios empleados en la cinta hacen pensar que Griffith estaba al tanto de lo que se cocía al otro lado del Atlántico. A modo de anécdota, decir que en la película intervinieron, faltaría más, las Ghisi. Pero esta vez no fueron 2 sino 3, a las hermanas se sumó la madre, Mary. No sería la única vez. Durante la inminente guerra el trío acompañaría al director a Inglaterra para realizar allí una producción, Hearts of the World, destinada a cambiar la mentalidad neutralista de sus compatriotas. A finales de ese 1914, y sin desvincularse plenamente de la Realance, que había pasado a llamarse Fine Arts, formaría su propia compañía, la Triangle Film, con nada menos que Thomas H. Ince y Max Sennett como los otros 2 vértices del proyecto. El motivo de esta iniciativa no era otro que llevar un control más directo sobre el trabajo que llevaba urdiendo desde aproximadamente mediados de año. Un trabajo ya controvertido desde antes de su lanzamiento y que, a fin de atenuar la polémica, sorteó el título de la novela que lo inspiraba, The Klansman, léase miembro del Ku Klux Klan, optando por el más épico y menos segregador El nacimiento de una nación. Sea como fuere, la de Griffith era aún una tarea en ciernes, o quizás ni eso, cuando Cabiria dio el salto a los cines. La premier tuvo lugar en el Teatro Vittorio Emanuele de la capital piamontesa el 18 de abril, con el acompañamiento de una orquesta de 80 músicos y 70 coristas y con la presencia del todo Turín en la sala. De renombre o no, los espectadores por igual apenas tardaron en descubrir que estaban ante lo nunca visto. Hablamos de la erupción del Etna a los escasos 5 minutos de metraje. Un fruto del genio de Chaumont, que empleó la técnica cacheo de sustitución, lea separar la grabación para incorporar nuevos elementos al plano, en este caso extras, para así mostrar a la población huyendo mientras el cráter rugía lava. Cabe pensar que aquello debió suscitar en el público una sensación de pavor no muy diferente de la que provocó la primera filmación de los Lumière, con aquel tren avanzando hacia unos espectadores convencidos de que aquello se les venía encima. A buen seguro muchos de los presentes en el Vittorio Emanuele habrían visto con anterioridad los últimos días de Pompeya de Caserini, donde la erupción del Vesubio se despacha mediante supuestas imágenes reales de otros estallidos, supuestas pues aparte del humo poco más se aprecia. Y cabe deducir, en consecuencia, que de la comparación de ambas escenas llegarían a la sencilla conclusión de que lo uno ya era cine y lo otro todavía no.
Bien cierto que no es descartable que algún obtuso achacase la diferencia a la mayor potencia destructora del volcán siciliano respecto del napolitano. La batalla naval, el paso de los Alpes, la escena del sacrificio, vigorizada por la sinfonía del Fuoco de Pizzetti, que a decir verdad hizo eso y poco más. El grueso de la composición se la encomendó a un discípulo, Manilio Mazza. Todo eso, y claro está, las sucesivas imágenes del templo de Moloch, desde la estatua de bronce del dios donde se perpetra la fallida inmolación de Cabiria hasta la escalinata de los elefantes pasando naturalmente por la monstruosa boca de acceso al mismo, definitivo icono de la película. Virtuosismos mediante el empleo de herramientas hasta entonces inéditas como el traveling y la combinación de distintos encuadres en cada escena. Unas innovaciones, estas y otras, de tal influencia en el inmediato cine posterior que durante años fueron conocidas como los movimientos de Cabiria. En suma, 2 horas y media de incesante despliegue de colosalismo tanto material como humano. No hay datos precisos sobre el número de extras, pero se da por hecho que fueron varios miles, así como de virtuosismo técnico. Incluso la trama, maniquea en su concepción pero ni de lejos simple en su desarrollo, presenta novedades como el entrelazamiento en paralelo de varias historias, esto es, lo de Griffith pero aplicado por vez primera a este lado del charco. Un Griffith al que el estreno estadounidense del colosal italiano debió pillarle con su oda al supremacismo terminada o a punto de terminar. Lo cierto es que El nacimiento de una nación será estrenada en febrero del siguiente año, 1915, medio año después del de Cabiria, lo que da a pensar que durante este interregno el director tuvo oportunidad de ver la película, y acaso, aplicar algo de lo visto a lo suyo, deduciblemente con calzador y a última hora. En cualquier caso no vamos a entrar a analizar más allá de lo imprescindible la que, con permiso de acorazado Potemkin y ciudadano Kane, quizás sea la cinta más analizada de la historia. Únicamente lamentar que la turbulencia sociopolítica que la envuelve haya eclipsado no pocos de sus muchos logros, por citar uno, como el que fuera escuela de futuros genios que participaron en ella tanto delante como detrás de cámara. A saber, Raúl Walsh, Objetivo Birmania, Erich von Stroheim, Avaricia, W.S. Van Dyke, Tarzán de los monos, y el actor Walter Huston, oscarizado por El tesoro de Sierra Madre, dirigida por su hijo John. Y sin olvidar al más listo de la clase, un medio irlandés nacido Jack Martin Finney y rebautizado para la posteridad como John Ford. Lo de llamarse Sean Aloysius en vez de Jack Martin fue una mentirijilla para acentuar sus orígenes celtas. Empero, no queda otra que desdecirnos y aludir de nuevo a esas turbulencias, pues no en vano están en la génesis de Intolerancia. Aunque no hay que precipitarse. La idea de una película que mostrase los efectos de la intransigencia no surgió en Griffith debido a ninguna mala conciencia por el aquelarre racista perpetrado con The Klansman. Convencido de que no tenía que disculparse de nada, el director simplemente quiso dejarle claro a los críticos y asociaciones que habían calificado la cinta de ignominiosa, que para tolerante él, y para intolerantes, ellos. Que cada cual saque sus conclusiones. De cualquier modo, y sin ánimo de justificar la pirueta moral de Griffith, pero sí más bien de contextualizarla, no hay que olvidar el paisaje donde aterrizó su, pese a todo, obra maestra. Un paisaje donde pocos años después, y según los que sobredimensionan el poder del cine, a consecuencia de la película, decenas de miles de militantes del Klan, con sus cucuruchos y sus antorchas, desfilaban a sus anchas por el centro de Washington. Un paisaje donde senadores y congresistas exhibían con orgullo su pertenencia a la organización. Donde los linchamientos a afroamericanos estaban amparados por leyes como la Jim Crow que establecía el segregacionismo de iure. Un paisaje, en suma,
que no se puede calificar de después de la batalla, pues resulta obvio que la guerra civil aún no había concluido. Si es que ya lo ha hecho. Y si aún con todo eso le quedaba a Griffith algún vestigio de comezón, vino el demócrata y muy humanista presidente Woodrow Wilson y solicitó la proyección de la película en la Casa Blanca, asegurando tras verla que era como escribir la historia con un rayo. Lo único que lamento es que todo sea terriblemente cierto. Dicho sea de paso, aquella fue la segunda película proyectada en la residencia del presidente estadounidense. La primera, o casualidades, había sido Cabiria. Y muy probablemente era ahí donde de verdad le picaba a Griffith. Aunque contase con el precedente de Judith de Betulia, un somero repaso a los casi 500 trabajos que el director llevaba rodados hasta 1915 pone de manifiesto su escaso interés por las historias ajenas a su país. Consecuentemente, solo a raíz del visionado de la magna cinta italiana y desde la Asunción, muy a su ególatra pesar, del éxito de la misma entre su propia clientela, se puede entender que fijara sus ojos en lugares y tiempos tan distintos. Tiempos y lugares como la Mesopotamia del siglo VI antes de nuestra era o la época de Cristo, que junto al París de la matanza de San Bartolomé de 1572 y el presente contemporáneo a la obra son los escenarios donde discurren los 4 relatos que integran Intolerancia. El director no escatimó esfuerzos para dejar claro que en lo tocante a cine como espectáculo él tenía la última palabra. $2 millones, el doble que Cabiria y 10 veces lo que El nacimiento de una nación, fue la astronómica cantidad destinada a sufragar un proyecto que durante 6 meses transformó las calles de Hollywood en una suerte de terra mítica. Un lugar donde uno podía pasar de Babilonia a Jerusalén con solo cruzar una calle y por el que pululaban riadas de gente ataviadas a la usanza bíblica junto a otros tocados con el morrión típico de los tercios. $16.000 extras intervinieron en el rodaje, con un gasto diario de $12.000 solo en sus nóminas, el equivalente, por seguir con el ejemplo automovilístico, a 15 Ford T de 1913. Añádase a este dispendio el de los trajes de época, o de épocas más bien, a cuales más suntuosos, el de pelucas y maquillajes no menos sofisticados, el del armamento, y claro está, el de los decorados, en especial el correspondiente al relato babilónico. Con 90 metros de altura en su parte máxima, el palacio del rey Belsasar no deja dudas que el propósito de Griffith no era otro que emular la grandilocuencia de Pastrone solo que corregida y aumentada. Tan es así que se hizo construir un modelo a escala del templo de Moloch de Cabiria, y solo tras estudiarlo al detalle, levantó el suyo.